14, 15. Ay, igual. Hola, buenas tardes. Creo que Juan, ¿quién tiene que primero dar las palabras o no? ¿O partimos inmediatamente? Si ¿Sí? gustas, la doy yo. Sí, yo creo mejor. Muy bien. Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos están siguiendo el día de hoy en esta transmisión que busca conmemorar, celebrar el aniversario número 68 del Departamento de Español de la Universidad de Concepción, un departamento que el día de hoy va a recordar puntualmente a algunos de sus alumnos que han devenido, ¿no?, en actividades creativas. Antes de pasar a aquello, le ofrezco la palabra a la directora del departamento, que nos quiere saludar para luego comenzar la actividad. Muchas gracias, Juan. Vuelvo a saludar a cada uno de los que nos están escuchando en nuestro segundo día de encuentro fraternal en torno al aniversario número 68 del Departamento de Español. En primer lugar, quiero, antes de saludar a los colegas que nos han acompañado, que nos están acompañando hoy día, y quiero transmitir algunos saludos que han llegado a mi correo. En primer lugar, quiero expresar, digamos, ese saludo enviado por el decano de la facultad, que felicita al departamento en su aniversario y envía un afectuoso saludo. Luego también a la jefe de carrera de traducción e interpretación en idiomas extranjeros, la profesora Gabriela Cot, quien dice que aprovecha la ocasión para felicitar como colega, compañera, y por parte de toda la carrera de traducción e interpretación, a todo el departamento por su 68 aniversario, que sigan los éxitos y la excelencia académica del honorable Departamento Español. También transmitir los saludos de Caroline Adam, quien agradece la invitación a esta actividad y que felicita también al departamento en su totalidad por este aniversario. Lo propio el profesor Rodrigo Pulgar, director del Departamento de Filosofía, quien señala que a nombre de todos y todas quienes conforman el Departamento de Filosofía envía un abrazo de aniversario. Felicidades a todas y todos los que dan vida a ese maravilloso Departamento de Español. Y hasta hoy día también tenemos el saludo de la directora de Fonoaudiología, del Departamento de Fonoaudiología de la Facultad de Medicina, quien señala que entrega un cordial saludo y desea un feliz aniversario al Departamento de Español, que sin duda ha sido un pilar fundamental en el crecimiento de la carrera de fonoaudiología. Agradezco a cada uno de los colegas que se han pronunciado a través del correo, y estoy segura que agradezco también a nombre de cada uno y cada una de mis colegas. Las relaciones del Departamento de Español con la creación literaria, con la dramaturgia, con la poesía, con la narrativa y con el teatro como arte escénico son antiguas. Nuestra unidad fue fundada por el poeta Gonzalo Rojas, quien a fines de la década de 1960, a fines de la década de 1950, organizó, apoyado por el rector de esa época, don David Stichkin, los encuentros de escritores que, en palabras de Carlos Fuentes, el narrador novelista mexicano, dio origen al boom latinoamericano. En estos 60 años que nos distancian de esa época de esplendor, el Departamento de Español ha continuado acogiendo la creación literaria en todas sus manifestaciones.
Y hoy día tenemos el gusto de encontrarnos, y más bien reencontrarnos, con quienes han estado con nosotros en distintos momentos de esta historia larga del Departamento de Español. Con Alejandro Ruiz, con Luz Marina Vergara, María Teresa Torres, Uca Torres, Óscar Gutiérrez y Ángela Neira. Nos tendría que haber acompañado también Damsi Figueroa, sin embargo, al parecer tuvo algunos problemas personales que le impidieron estar hoy día con nosotros. Así que quiero agradecer a cada uno de los que nos están acompañando hoy día y a cada uno de los que fueron invitados y que por distintos motivos no pudieron estar hoy acá, entre los cuales está, bueno, la misma Damsi Figueroa, pero también está Tomás Harris, también está Sergio Gómez. Entre otros que en este momento no me recuerdo, pero en realidad habría que hacer la lista de todos aquellos académicos y académicas, profesores y que han devenido en la escritura y que han tenido, digamos, una presencia a nivel nacional e internacional. Gracias a todos ellos y gracias a ustedes por estar acá y gracias también a la comisión organizadora que hace posible que tengamos una segunda jornada de aniversario del 68 años de nuestra unidad académica. Gracias. Muy bien, gracias, directora. Como decía Patricia, el día de hoy vamos a conversar y a tener alguna información respecto de personas que han pasado por el Departamento de Español en distintas facetas, ¿no? Como estudiantes, como académicos, y que han hecho de su ejercicio profesional la creación un espacio, digamos, recurrente. Para esto quisiera solamente recordar la etimología, ¿no? De la propuesta de Aristóteles, la idea de poiesis, ¿no? Que reúne precisamente alrededor del acto creativo, no solo lo que podríamos entender como poesía o como lírica, sino todas aquellas artes, ¿no? Que buscan la creación, que buscan el tratamiento, ¿no? Con soportes o con perspectivas, con modalidades que colaboren, ¿no? En la expresión. Por lo tanto, el día de hoy vamos a tener el gusto de saber en qué están nuestros exalumnos, ex colegas, ¿cierto? Así que vamos a comenzar. Aquí yo tengo una propuesta de secuencia, diríamos, y la idea es que sea una conversación o una exposición distendida, digamos, para que si nuestros auditores, las personas que nos están viendo en este momento tienen alguna consulta, tal vez inclusive poderlos interrumpir, ¿no? Para que vayamos haciendo más dinámica la exposición. Tenemos más o menos entre 15 a 20 minutos por cada uno, así que vamos a comenzar con María Teresa Torres Mora, Uca Torres, que se encuentra con nosotros. Ella es oriunda de Coelemu, vive en Concepción, es poeta y cronista, profesora de español de la Universidad de Concepción, magíster en familia, diplomada en estudios de género. Me imagino que esto último fue también en el contexto UDEC. Ha sido incluida en diversas antologías a partir de mediados de los 80. Ha publicado Desde la Sangre, 2001, Premio Etcétera de Poesía, Intorno, en 2012. Sombras Propias del 2019 es el último libro que ha publicado, o que está en prensa, ¿cierto? Y resultó ser galardonado, ¿no? En un concurso que prodigó, ¿cierto?, la posibilidad de publicarlo. Ha participado además en distintas instancias poéticas nacionales e internacionales en Chile, Argentina, Cuba, Uruguay, México, España y Francia. También se ha dedicado a escribir artículos en revistas y el año 93 participó en Ventoleras junto a otras distinguidas poetas, ¿no? En una antología
de mujeres poetas, ¿no? Y el 2015 se unió a un proyecto colectivo, Viento Sur, donde también, junto a otras destacadas poetas, participa en esta antología. Y por último, el año 2018, su poesía fue incluida en Procesos Escriturales Mujeres de Puño y Letra, que entiendo es una iniciativa editorial, ¿cierto?, cercana también a Concepción. Bueno, De Uca. Ángela, precisamente. Sí, a quien tengo aquí también en pantalla. Bueno, Uca, Sí, cuéntenos entonces en qué ha estado. bueno, en primer lugar contar que yo trabajo en un área distinta a la literatura desde hace muchos años ya, pero siempre me he mantenido cercana a ella por la producción literaria, digamos. Por eso que aparece ahí el magíster en familia, porque me dedico a esa área, ¿ya? Muy bien. El magíster en familia lo hice en la Universidad del Biobío y el diplomado de estudios de género sí que lo hice en la Universidad de Concepción con la primera generación del diplomado que ya empezó el año 92, creo. ¿Ya? Con Patricia Pinto, ¿no? Y Beto Valverde. Patricia, con Ivette, claro, profesoras, por ejemplo, que venían de Santiago, como Kemi Oyarzún vino en esa ocasión, ¿cómo se llama la antropóloga que después recibió el premio nacional? Montesino, Sonia Montesino. La Sonia Montesino, qué sé yo, sí, de ese grupo. Así que, bueno, la Universidad de Concepción para mí, claro, tiene una simbología súper potente, y siempre permaneció ligada, digamos, de algún modo, no necesariamente y siempre desde la literatura, también desde la política en sus inicios, cuando fui una chica rebelde, y que es parte también de mi historia. No. Bueno, eso, ¿qué hago yo? En general, siempre estoy, y tal vez eso se me note, siempre estoy como en una disputa interna respecto a lo necesario o no necesario, que es la palabra de una en medio de todas las otras palabras, digamos. Y por ahí que voy y vengo por eso también. También por razones, digamos, de trabajo y de obligaciones y de todo eso, de maternidad, etcétera, pero siempre hay una pregunta, digamos, que ¿qué más yo puedo aportar? Y también esa pregunta pasa también con el tema, digamos, de qué egolatría estamos hablando. ¿Quién necesita saber lo que yo estoy pensando y diciendo? Ese es un cuestionamiento muy permanente en mí, ¿ya? No es de falsa modestia, naturalmente, es algo realmente que que yo he llegado, digamos, a manejar y he llegado a comprender que sí, que hay algo que aportar también y por eso también me uno a proyectos colectivos, tengo bien buena voluntad para participar, pero de pronto me cuesta ir un poco sola, ¿te fijas? Que por eso tampoco he publicado, tengo recién 3 publicaciones y soy un poco vieja ya. No, por favor, ¿cómo dice eso? Bueno, digamos, y en general me gusta, digamos, este concepto de colectiva. Obvio que he participado digamos, en iniciativas que son entre hombres y mujeres, pero la verdad es que mi comodidad y mi opción ha sido vincularme con mujeres, digamos, con mujeres que están pensando y creando con una opción, digamos, y un enfoque feminista sin apellidos, digamos. Eso. Vayan preguntándome porque si no me puedo poner a hablar y me puedo ir por cualquier lado porque también soy dispersa. Muy bien. Gracias por recordarlo, ¿no? También nuestras personas, los invitados, los que nos están viendo a través de internet, pueden hacer sus consultas mediante la página web de Facebook. Daniel nos va a transmitir, digamos, aquellas consultas para UCA o para cualquiera de nuestros invitados. Ahora, yo quisiera
a propósito de lo que ya has dicho, Uka, que nos comentes de qué manera relacionas o vinculas en tu trabajo esa cuestión profesional que tiene que ver con una preocupación familiar, digamos, o con temas de esa índole, ¿no? Si hay un lugar o un punto de encuentro entre tu ejercicio poético, ¿cierto?, y tu desempeño profesional en esas otras áreas, ¿no?, de bienestar. Cuéntanos un poquito cómo lo haces. Mira, yo creo que, o sea, hay un tema bien raro ahí, porque sí, yo incorporo de alguna manera, pero con mucha sutileza, porque tengo mucho cuidado. Yo trabajo con niños, con adolescentes que son sumamente vulnerados, y también en ese cuidado que tengo el cuidado de no utilizar nada que no me pertenezca, digamos. No sé si me entiendes. Está sobre todo, hay muchos textos que tienen que ver, digamos, básicamente con un concepto mucho más amplio que tiene que ver con los derechos humanos, con los derechos de las mujeres, etc. Pero si bien tengo algunas cosas específicas y hay algunas crónicas donde tomo alguna cosa al relato, tengo mucho cuidado de no apropiarme. No sé si se entiende bien. Y es súper consciente. Es súper consciente. Mira. Así que siempre está, porque es parte de la vida de una, pero de alguna manera es un ejercicio de respeto, digamos, porque sería súper facilista hablar de la vulnerabilidad y de la vida miserable de otros y de las penas de otros, digamos. También me hago cargo de esa, pero lo hago de otra manera, no tomo lo que no me pertenece. Perfecto. Claro, cuando tú hablabas, yo recordaba un poco, salvando la distancia, por supuesto, la manera de enfrentar el trabajo poético de Walt Whitman, por ejemplo, ¿no? Que es un poeta que precisamente le interesa tener una voz, digamos, colectiva frente a la democracia, ¿no? Recordemos que se le designa de esa manera como el poeta de la democracia. Entonces, si bien ahí yo no veo, por lo menos en principio, apropiación de relatos o de experiencias de otros, sí uno nota que hay un compromiso que pretende evidenciar y superar digamos, los desequilibrios sociales en ese caso. El punto es, en tu caso, claro, que las temáticas de vulnerabilidad son extremadamente complejas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacer con ella en términos poéticos, digamos? Claro. Mira, de hecho, algunos textos, y hay otros que los guardo. Por ejemplo, hay experiencias que necesariamente terminan plasmándose en un texto, pero las guardo, tengo harto cuidado con eso. No digo que yo no esté atravesada por esas experiencias, evidentemente estoy atravesada, pero no son tan literales, ¿me entiendes? Eso quiero decir. Entonces, si yo, por ejemplo, hay un texto que habla directamente, bueno, hablo de los femicidios, ¿te fijas? Tal vez porque es de otra manera, no sé si yo lo que quiero decirte es que yo no voy a tomar la historia de alguien personal para hacer una crónica, o sea, de alguna manera aparece, pero no es mi tópico, siendo también de algún modo mi tópico, pues está ahí. Pues, claro. Trabajo con los derechos humanos, trabajo con la violencia sexual. Bueno, tengo acá unos saludos. Sergio Gómez nos está mirando a la distancia y manda muchos saludos a Uka y a Yoko. Me imagino que Yoko es Luz Marina, ¿no? Así que tenemos, como pueden ver, recepción en otras latitudes, y personas que ustedes los conocieron, por supuesto, les mandan sus cariños. Bien, voy a mirar si es que hay alguna consulta por ahí de nuestros auditores, y si no, continuamos y luego hacia el final volvemos sobre algunas preguntas. Muchas gracias, Uka. Yo no tenía el gusto
conocerte. Vamos a seguir conversando entonces en adelante. Ahora quisiera que fuéramos matizando estas cosas, ¿no? Entre varones y damas, ¿no? Quiero continuar con Alejandro Ruiz. Bueno, Alejandro fue un estudiante nuestro de pregrado que ha devenido, ¿no?, en el trabajo de teatral, ¿no? Y tengo acá una pequeña propuesta biográfica que señala que su interés ha sido bien de pequeño, ¿no? Desde sus tiempos en el Liceo de Hombres de Concepción, una manera eufemística de denominar, ¿cierto?, el Colegio Enrique Molina, ¿no? Un tradicional establecimiento educacional de Concepción. Egresó el 99 de ahí y luego, ¿cierto?, ingresa a los estudios de pregrado. Sus influencias tienen que ver con lo inspirador que fueron algunos poemas de mitología clásica, que lo ubicaron en el grupo de poetas lesistas, constituido en su mayor parte por estudiantes de tercero y cuarto medio, ¿no?, del colegio o del Liceo Enrique Molina. También recibe una acogida de otros poetas que circulaban, jóvenes también, mientras él se formaba, por ejemplo, Marcelo Garrido, Hans Fernández, Andrés González, Ricardo Espinaza. En algún sentido, ahí hay una relación, digamos, casi generacional. Y luego se termina al final especializándose en el área del lenguaje y continúa ampliando horizontes en el campo de la poesía. Estuvo en el encuentro 50 años de poesía en Concepción, en el 99, como en la Casa del Arte, ¿cierto?, en la UDEC. En el 2003 disfrutó de la relación, ¿no?, con Gonzalo Rojas, también una persona muy importante del departamento, además muy acogedor con los poetas jóvenes, y también Alejandro tuvo esa vinculación con el poeta ya en sus últimos años. Bueno, Alejandro, cuéntanos en qué has estado, cuál ha sido tal vez tu relación con el Departamento de Español en términos de tu ejercicio el día de hoy, aparte de la cuestión profesional, la línea de lo creativo. Cuéntanos. Mire, yo preparé un texto donde hablo de mi experiencia, no sé si puedo leerlo o no, relacionado con eso, relacionado como qué significó español y no sé si existe la oportunidad de leerlo ahora. ¿Mm? Sí, claro, si tú consideras que es lo que mejor te representa, por supuesto. Ya, mire, dice: quiero felicitar en su aniversario número 68 al Departamento de Español y a los profesionales que lo conforman. No dejan de fluir a mi memoria una avalancha de recuerdos nostálgicos relacionados con el camino transcurrido en cada una de las cátedras dictadas por mis profesores de español en mi calidad de estudiante. No hubiera podido investigar, reflexionar ni escribir ninguno de mis textos literarios sin la formación entregada por ustedes. Recuerdo a mi primer día de clase en obras clásicas dictada por el profesor Dieter Elker, junto con su seductora estructura y formalidad que muchos intentamos de imitar en nuestras aulas. Frases en latín del profesor Ruggeri: serva ordinem et ordo servavit, cuida el orden y el orden te cuidará a ti, que retruenan en nuestra conciencia. Junto a sus consejos como todo lo que se enseña debe entregar un valor. Este consejo lo compartía con el profesor Andrés Gallardo, quien se desesperaba en sus clases de gramática al mostrarnos una manzana e interrogarnos: ¿qué es esto? Y nosotros torpemente le señalábamos una manzana, sin tomar en cuenta el contexto, ni a Saussure, ni a Andrés Bello, ni las gramáticas. Entonces él, de manera eufórica, señalaba un sustantivo, un sustantivo. Comprendí que el lenguaje ocultaba mensajes ideológicos implícitos gracias al profesor Gerardo Álvarez.
Su libro Textos y Discursos, a pesar de siempre adorar el área de la literatura, no dejaba de ser un libro sagrado para mí. Transité por los múltiples dialectos y sus historias con el profesor Risco en sus lenguas del mundo y griego clásico, como también recuerdo cada una de las clases constructivistas del profesor Salamanca con sus lenguas vernáculas. Digo constructivista ya que el docente en cada clase nos traía un representante real de una de las lenguas que exponía. O sea, por ejemplo, Mapuche traía a un hablante mapuche, Rapa Nui también lo mismo. Y ellos conversaban con nosotros e interactuaban. Esta interacción con expositores indígenas motivó algunos de mis viajes por Latinoamérica y la próxima escritura de un texto literario corte fantástico. Aquello me permitió formar parte de la Asociación de Escritores ALCIF, de Ciencia Ficción y Fantasía. Nunca pensé que la semántica, pragmática, gramática, en la que en una primera instancia odié, serían respaldos potentes a mis pasiones como son la poesía y el drama. Saussure, Austin y Searle, incluso Andrés Bello, están presentes en cada palabra y orden elegido para cada frase y verso. La comprensión y análisis de la poesía no sería la misma sin haber conocido al profesor Ostria, con su perspectiva antropológica y latinoamericana, como también a los profesores Triviño y Faúndez, quienes me enseñaron a ver la poesía como un arma de resistencia frente a la muerte y también en relación con el otro, la otredad. El poder de trascendencia de la literatura y de la pedagogía también. Otra de mis pasiones forjadas en el departamento español fue el teatro. Las clases de la profesora Marta Contreras y Patricia Enríquez sobre el rol de las tablas en el desarrollo del ser humano, desde los orígenes de la vida en comunidad hasta el rol pedagógico, no solo mediante la catarsis griega, sino hasta nuestros días, fueron fundamentales en el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes y en mis obras dramáticas también. Todo lo aprendido del departamento español, desde conceptos técnicos en los distintos ámbitos lingüístico, literatura y pedagogía, están presentes en cada uno de los textos escritos y por escribir. Carmen del Pino, la segunda mujer fusilada en Chile, y el poemario de Lesquer, que son mis dos textos publicados, no hubieran visto la luz sin sus conocimientos, ya que cada una de las palabras de mis maestros trascienden en estos dos libros, fruto del arduo trabajo investigativo, creación y edición. Así también, en mis clases a nivel escolar como universitario, sus conocimientos, profesores, trascienden en la formación de mis alumnos. Señala Levinas, me permito citar a Levinas, todo acto creativo, en realidad es como parafrasearlo, todo acto creativo se realiza en función de alguien que está después de ti, es decir, más allá de la muerte. Muchas gracias, Departamento Español, los felicito por el tremendo trabajo que hacen y estoy orgulloso de ser el canal de sus conocimientos, que forjan un mundo más ecológico, consciente de sus minorías y con juicio crítico para formar un mundo mejor. Delante quise tirar unas líneas porque yo creo que lo que mejor sé hacer o lo único que sé hacer es escribir y intento enseñar. Eso. Gracias, Alejandro. Bueno, cuéntanos no ahora. Aburrido con el ensayo. No, para nada. Para nosotros que estamos en el departamento el día de hoy, digamos, los nombres a los cuales tú aludes también son parte de nuestra formación y fueron inspiradores para nosotros, ¿no? Pareciera ser que también para quienes compartimos esta sala el día de hoy. Así que vale la pena recordarlos también a la distancia, a los que no están con nosotros, los que partieron o a los que están en otros quehaceres el día de hoy. Alejandro, pero cuéntanos un poquito ahora si la labor creativa te ha servido, digámoslo de esta manera, en el ejercicio profesional, o más bien tú lo apartas y una cosa es Alejandro poeta, dramaturgo, y otro es el Alejandro profesor. ¿Cómo compatibiliza eso? ¿Consideras tú que alguna de las dos es más relevante en el contexto educacional, educativo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo antes trataba de hacer la diferencia, de pensar como en Alejandro Ruiz, el escritor, el poeta, el dramaturgo, y dejar de lado al profesor, que es de alguna manera el que se gana la vida y el que en las aulas entrega conocimiento, y también de alguna manera
no tiene un acto de resistencia, sino que trata como de entregar conocimiento y una forma de ser a los estudiantes. Uno trata como de insertarlos dentro de esta máquina. Pero yo me empecé a dar cuenta que no es tan así, que por ejemplo, yo comencé a hacer clases en sectores rurales como Florida. De hecho, me encanta hacer clases en sectores rurales. Y ahí me di cuenta de que el mundo de la literatura fue entregado por los mismos estudiantes. Yo, por ejemplo, Carmen del Pino es un texto que me entregaron mis alumnos. O sea, Mira. había una leyenda del sector rural y que me decían, profe, trata sobre esto. Yo tenía que enseñar sobre mitos y leyendas en séptimo básico, después en segundo medio, y ellos claro, me comunicaban de que aquí estaba lleno de leyendas, que la curva del ingeniero, que la piedra de la fusilada y cosas por el estilo. Entonces, estaba en un taller de teatro que hicimos en el establecimiento, el típico taller que uno realiza, y los chiquillos ahí me dijeron, profe, ¿por qué no hacemos una dramatización, aunque sea pequeña, del mito de la leyenda, o ellos le decían mito, pero es una leyenda campesina? Y ya pues yo comencé, hice un pequeño libreto, no muy elaborado, y después se dramatizó, y eso se transformó después en el libro y en la publicación. Porque le comenté mi proyecto a don Omar Lara, al poeta Omar Lara, Claro. y ya le encantó. Entonces me dijo, no, publiquémoslo acá y no hay problema. Y eso, el libro ha tenido harta difusión. Yo estoy en casi todas las que leo de Chile. Y he tenido harta ventas, y yo no esperaba tanto. Yo en realidad lo iba a sacar como algo anecdótico con los chiquillos y todo. Y me atreví hace un año atrás de sacar un libro de poemas, porque yo llegué a la universidad escribiendo poesía. Bueno, yo creo que todo el mundo en el liceo escribía poesía, a todos los que les gusta la literatura. Pero claro, como yo mencionaba recién, con los profesores Faúndez, Triviños, comencé a ver un sentido teórico a la poesía, no solamente escribir por escribir, sino que había un marco teórico, un tema de resistencia y todo. Profe Ostria, un planteamiento más antropológico. Pero lo que aprendí yo en español fue mi amor con respecto a las tablas. Fue ahí donde surge el dramaturgo con la profe Marta Contreras y profe Patricia Enrique, ya que ella de alguna manera me hicieron devenir por la escritura dramática y tomarle el gustito. Yo recuerdo que con la misma Ángela Neira leíamos, a veces hacíamos lecturas poéticas en la universidad y leíamos poemas. Subimos su poemario, yo tuve el placer de leerlo, y tu primer poemario, Ángela, y recuerdo cuando lo leías en la facultad. Y eso, la dramaturgia nace ahí, nace de las clases de la profe Patricia y de la profe Marta. Perfecto. Alejandro, tengo una pregunta para ti del muro, de las personas que nos están viendo en estos momentos. La pregunta dice así: ¿qué influencia tiene para ti o tienen para ti las identidades de la octava región en tu obra teatral? Claro, son fundamentales, porque de hecho las obras que he escrito han estado relacionadas con sucesos históricos de acá de la región. Carmen del Pino es una mujer real que existió, es la segunda mujer fusilada en Chile. Y ese suceso uno lo puede buscar, y está incluso la fecha de fusilamiento y todo. Entonces, no es algo que solamente circunda en lo que es la leyenda nomás. Existe el personaje histórico. Existió en realidad, existió el personaje histórico. Y uno puede investigarlo. De hecho, hay una tesis de magíster, creo que, relacionada con el juicio de la señora Carmen del Pino. Y ese fue el que yo leí para poder escribir la obra. No solamente me basé en el testimonio de las personas de allá, sino que también tuve que realizar un trabajo de investigación. Por supuesto, por supuesto. Bien, esa pregunta la hizo Gabriela Jerez, y te manda muchos saludos, dice acá, desde el muro. Alejandro, un abrazo para ella. Muy bien. Un abrazo para ella. Alejandro, tú has dicho que en tu trabajo teatral, ¿cierto? Has tenido que hacer investigación de campo, digamos, estudiar, buscar datos y demás. ¿Y cómo te enfrentas ahora en la labor poética? ¿También pasa por esa modalidad de estudiar o de, qué sé yo, buscar información? ¿Cómo te enfrentas tú porque tienes estos dos dobles roles, ¿no? ¿Cierto? O dos líneas creativas, la teatral y la poética? ¿Cómo lo haces
para la cosa lírica. La lírica fluye desde la gente, como decía la UCA, fluye desde la misma experiencia con las personas. También la experiencia personal y esa relación con las personas. Pero creo que también hay un planteamiento teórico, o sea, también nos dan luces ciertos filósofos y ciertos sí, intelectuales que nos van señalando, por ejemplo, qué está sucediendo en otros lugares, porque uno lo que ve es lo que está aquí nomás, lo que está, por ejemplo, en su región, y ellos nos dan luces de que, por ejemplo, lo que yo estoy sintiendo y lo que está sintiendo mi otro, ¿cierto? Mi amigo o aquella persona que estamos empatizando en esto que estamos sufriendo o que estamos viviendo, es algo a lo mejor que es mundial. Entonces ahí es donde creo que el planteamiento teórico, no más allá del sustento, no solamente por sustentar la poesía, sino que creo que ahí nos damos cuenta de que el problema a lo mejor mío y el de mi hermano, podríamos decir, es el problema de la humanidad. Entonces yo me apoyo más en eso cuando utilizo el planteamiento, por ejemplo, de filósofos como Deleuze, como Chulhan en este momento, que están como de moda. Chulhan está hablándonos de qué está pasando con la pandemia y todo. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Luego retomaremos si es que hay alguna consulta más para ti. Vamos a continuar ahora con... no hay de qué. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Vamos ahora a pasar a escuchar a Luz Marina Vergara Carrasco, directamente desde Coronel, y ella estudió licenciatura en español en los años finales de los 80, comienzos de los 90, ha publicado En pocas palabras el año 2012, Ordinarios el 2014, Loca de Patio el 2017, y también ha sido catalogada en la revista Mocha de Concepción, una iniciativa bien interesante que ya lleva bastante tiempo en circulación. También ha aparecido en Concepción en 100 palabras, 2013, Basta, o en una de las líneas de la publicación de Basta, más de 100 mujeres contra la violencia de género, y en Basta, más de 100 cuentos contra el abuso infantil, del 2012, ambas. También fue antologada en Escritores del Zaguán, ¿cierto? En esta entrañable grupo de gestión cultural de Concepción, lamentablemente desaparecido por los viles problemas que tienen que ver con el financiamiento, ¿cierto? Pero quedó testamentó Zaguán, ¿cierto? Una serie de volúmenes con trabajos de escritores, poetas, narradores, ¿cierto? Penquistas. Así que ahí está también antologada Luz Marina. Bueno, pero también se ha desarrollado, ¿no?, en la línea de la minificción o microficción. Textos de ella están en la antología de microficcionistas chilenas. Después en Perros, antología de microficción del 2019. Gatos 2, antología de microficción del 2019. Bio Bio despertó, relatos de vivencias del estallido social en 100 palabras. Y Gestos de escritura, antología de microficción metaescritural, también de este último año en que hemos estado encerraditos. Bueno, también se ha desempeñado como docente, ¿cierto?, como profesora de pedagogía teatral y como coordinadora académica del Diplomado de Pedagogía Teatral de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, e integra el grupo Teatro de Funcionarios de esa querida universidad también hace bastante tiempo, y ha trabajado los últimos 20 años en el medio educativo. Bueno, Luz Marina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y bueno, te dejo para que nos cuentes cuál ha sido tu desarrollo en la línea creativa a partir de tu paso, ¿no?, de formativo en el Departamento de Español. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por esta invitación. Cuando llegó el correo no entendía bien de qué se trataba y después dije, ¿seré yo, señor? Qué honra más grande esta de ser invitada con este grupo destacado de escritores y escritoras. Y me alegré mucho y me siento muy feliz de estar acá compartiendo, porque la verdad es que el Departamento de Español
fue tremendamente importante en mi formación, pero además era parte del relato que yo escuchaba de mi padre, que también estudió español en la Universidad de Concepción. Entonces, de él escuché las historias de Gonzalo Rojas, las historias del Mir, y todo, o sea, el foro, el campanil, el paisaje verde, todo eso ya era parte de mi infancia, y cuando llegué a la universidad fue una experiencia feliz. Los profesores que tuve, las profesoras fueron tremendamente importantes, la verdad es que todos hicieron algo, todos realmente dejaron una huella, y recordaba también con mucho cariño, porque también nunca yo participé en la primera generación del Diplomado de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer, con Patricia Pinto, maestra, y con Ivette Malverde, fue una experiencia bellísima. Y luego el Departamento de Español, los profesores, Marta Conteras en particular, con quien trabajé durante, es quien dio mi tesis, y fue una experiencia muy bonita, y te cuento esto porque la verdad es que se han ido entretejiendo el teatro, la literatura y la docencia. Yo digo que esos son mis tres hilos con los que yo he ido tejiendo, me voy más para un lado, después para otro. Entonces, en el año 90, yo estaba en tercer año de la universidad, se abre el grupo de teatro de estudiantes. Una cuestión increíble porque el TUC había sido descabezado en la dictadura militar y había expresiones teatrales más bien al margen de la institución Universidad de Concepción, pero se abre un concurso y gana Berta Quiero. Y ella también la nombro porque como actriz del TUC y directora teatral fue fundamental también en mi vida. Yo me integré al grupo de teatro y toda mi formación teatral ha sido de autodidacta. Yo me he formado en talleres de teatro universitario, digamos que esa es mi área de desarrollo teatral, sin estudios formales, pero haciendo teatro desde que tenía 21 o 22 años. Y entonces ocurre que llega la docencia, mis primeras clases, y entonces la desesperación misma de ver a los niños saltando, hacer un octavo básico, entonces, y aparece el juego de teatro, y aparece el otro juego de teatro, y todo lo que yo estaba viviendo como integrante del grupo de teatro, entonces lo empiezo a llevar al aula, y imagino que es lo mismo que le pasó a Alejandro Ruiz, y las historias empiezan aquí a aparecer. Entonces, luego de eso, aparece la pedagogía teatral. Verónica García Huidobro es la impulsora, digamos, la más conocida aquí en Chile, y entonces ofrece talleres y cursos en la Universidad Católica. Tengo la oportunidad de conocerla personalmente, y luego de eso yo me doy cuenta de que había cosas que yo estaba haciendo que eran más bien por una razón intuitiva, ¿ya? Y que tenían nombre, y que se estaban estudiando, y que tenían una fundamentación. Entonces, luego ya empezó el teatro y la docencia. Y junto con eso, me quedé pensando en lo que dijo Uca adelante acerca de no me apropio de las historias de otros. Y resulta que yo decía, yo sí me apropio de las historias de otros, porque resulta que tiene que ver con que, siendo docente, empiezo a leer, una de mis razones importantes de la vida era contagiar a mis estudiantes el amor por la lectura y el amor por el teatro. Entonces los llevaba al teatro y también leíamos mucho. Yo ahora también con los años he descubierto que lo que yo pensaba y que hacía con un poco de culpa, que era leer en voz alta a mis estudiantes grandes de cuarto medio, de segundo medio, está bien, que ahora dicen, sí, hágalo, por favor, hágalo, es importante, nunca deje de leer en voz alta a los otros, ancianos, niños, da lo mismo. Entonces yo con culpa les leía, pero les leía mucho, y ahí aparece el microcuento. Y aparece el microcuento, debo decir, con Andrés Gallardo, cuando me presta un libro hermoso, que se llama Brevísima relación del cuento breve de Chile, de Juan April. Ahí mi cabeza, y luego en las clases comienzo a trabajar básicamente con el microcuento. Ese es el tipo de texto que más se acomoda al poco tiempo que tengo para trabajar estrategias de comprensión lectora, pero básicamente para motivar, encantar, seducir, y aparece la lectura fruitiva. Y bueno, está el famoso cuento de Golpe de Pía Barros, que es extraordinario, y el cuento de Omar Lara, ese que dice,
a ver si lo tengo aquí Toque cerquita, de queda. dice, toque de queda. Dice, quédate, le dije. Y la toqué. Maravilloso. Entonces me empecé a enamorar de la brevedad. Y me contaba Sergio Gómez en una oportunidad que Augusto Monterroso es bajito y hace microcuentos. Yo mido 1,80 m, entonces yo digo, yo escribo microcuentos porque todo el mundo me dice que soy tan alta, entonces bueno, para hacerla corta, pan. Entonces, el microcuento y el teatro tienen que ver con la docencia. Ahora, ¿por qué escribo? Hay hartas razones. ¿Qué más te puedo decir? No, muy bien, no, muy bien, muchas gracias. Oye, entre paréntesis, me acaba de llegar una información por interno, ¿no? De que Sergio Gómez está un poco enfermo, está desde la clínica, parece que nos está mirando, y de ahí les mandó saludos y cariños. ¿Y qué le pasó? No sé, O sea, me dice pero solamente está eso. bien, por lo menos puede vernos, Sí, bien, y parece que sí. escucharnos. Sí, porque si lo dejan tener una cuestión, una tablet o el teléfono, es porque está bien, digamos. Oye, Juan, ¿yo podría indicar algo? Pero claro. Ya, no sé, lo que pasa es que quiero explicar un poco lo que a mí me pasa. No, yo creo que uno siempre se está apropiando, una siempre se apropia de otro, no es ese el concepto. Tal vez lo que a mí siempre me da vuelta es algo que me pasó porque yo desde chica con mi padre fui a comunidades, digamos, mapuche, conocí porque él tenía unos amigos allá y yo de pequeña fui. Y había algo que siempre me llamó la atención, porque llegaba mucha gente allá a hacer investigación, a estudiar y a preguntar. Y después sacaban proyectos y hablaban de ellos. Y yo nunca voy a olvidar que a la postre, a la luz de los años y de cuando empezaron a surgir esto como un producto, había una sensación en ella sobre todo, que está viva todavía, es bien viejita ya, de como que le habían ido a quitar algo. ¿Me entiendes? Entonces, sí. En ese sentido yo lo digo. Uno siempre está atravesada de todo lo que ve, de todo lo que escucha. Entonces, pero estoy en una reflexión constante. De lo alerta, como alerta, que no vaya a ocurrir. Como alerta, que no vaya a ser cosa que yo use algo que pueda ser entendido como una apropiación, digamos, cultural, por decirte lo de alguna manera. Eso es, yo creo que es súper difícil el límite, pero me pregunto siempre aquello a propósito de haber conocido toda esta historia, digamos, desde siempre. Eso quería aclarar, digamos. Gracias, Oca. Luz Marina, tengo aquí un par de saludos para ti. Patricia Enrique y Catherine Colter te mandan muchos cariños y un agrado de verte a la distancia. Ahora, yo quisiera hacerte una consulta, porque cuando leí un poco las cosas que tú has publicado, lo que has hecho, se nota que hay un interés creativo que pasa además por un estímulo contingente. Es decir, tú tienes una mirada, ¿cierto?, sobre la contingencia, sobre qué es el abuso de los niños, o las cuestiones de género, la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, pareciera ser que en la línea de lo creativo, de la microficción, o de la cuestión teatral, parece ser una herramienta tuya, ¿no?, para enfrentarte a estos problemas contingentes, ¿no?, y de algún modo tomar posición. Y en cuanto a educadora también, imagino que ahí tú generas instancias para que el estudiante, ¿cierto?, también pueda preguntarse, ¿no?, o pueda encontrarse con una posibilidad de reflexionar respecto a aquello que además está tan naturalizado, ¿no?, como la violencia contra la mujer o el abuso infantil y demás. Cuéntame cómo enfrentas tú el trabajo creativo con los problemas que están ocurriendo, ¿no?, en la sociedad chilena. Mira, voy a leerte algo cortito que va a salir en el libro Perras, que está ya a portas, se va a publicar luego. Y la primera razón que yo te podría dar es porque a la Karen la echaron del salón y ya no tiene a quién pintarle las uñas.
porque su hijito ahora se duerme en un carro de supermercado lleno de cebollas que ella empuja por el barrio Pituco, con guantes y mascarilla. La razón 2, se trata del dolor que me acuchilla en la garganta, de las ganas que tengo de incendiar la injusticia, de la rabia que me explota en la cara, de las calles salpicadas de misoginia y muerte, de mi vómito ensangrentado y de las piedras que guardo en mis bolsillos. Lo admito, yo también huelo a carnicería, como usted. Y la razón 3 es que a veces en nada se parece una a una misma, y le gusta buscarse en los bares nocturnos, sentir el vértigo de caminar ebria sobre una mesa cantando las canciones de la Cecilia, porque da igual, una ya tiene 50 años y ya es libre, y piensa que es una buena idea conversar con quien quiera besar, a quien quiera, porque son las 2 de la mañana, y no importa si pide otro vodka o invita a alguien a encender un cigarrillo en el baño. Eso es. Un poco ahí está la respuesta de por qué escribo. Bien. Bien, a ver, déjenme mirar por aquí un momentito. Una consulta más. ¿Qué pasa con el humor, Luz Marina? Porque tú dices que utilizas mucho la microficción, el microcuento, ¿no? Para poder, digamos, enganchar a los estudiantes con contenidos, materia y demás. Pero me imagino que en ese trabajo también el humor tendrá que tener algún espacio, o más bien la seriedad de la alta literatura, la que copa los espacios del profesor. Bueno, volviendo atrás respecto de la microficción, yo elegí el género de la microficción porque para mí es un knockout, es un golpe, si funciona. Yo no estoy segura de que todos mis microcuentos funcionen, pero me interesa que sea un texto breve, golpeador, y por otro lado, que moleste, que incomode. Desde ahí, desde ese acto político de decir a través del microcuento, me interesa gatillar la reflexión, especialmente en los jóvenes, en los estudiantes. O sea, para mí mi sueño es que ojalá un profesor tome un par de microcuentos que le sirvan y los pueda leer y comentar, y a partir de eso se produzcan nuevas recreaciones, nuevas reescrituras. Y al respecto, una vez escribiendo un texto le pedí a 2 escritores que me definieran la microficción, que era para ellos. Cecilia Rubio, me encantó lo que dijo, dice, señala que la riqueza del microcuento está en que condensa todos los géneros, es cuento, porque puede relatar, pero también es poema, si se da en una sola imagen, y es teatro si desnuda el conflicto como un alambre de púas. Y Tulio Mendoza respondió que el microcuento en su base es algo así como una caluga de caldo concentrado que solo expande su esencia cuando se diluye en una cantidad de agua necesaria y propicia. Esta cantidad de agua es la adecuada lectura del texto. Entonces, el microcuento requiere también, es un relato que requiere de un lector activo, no perezoso, sino que lo interpela, que lo obliga a poner partes, si no está completo el texto. Y respecto del humor, el humor aparece más bien en el teatro, en la pedagogía teatral, en favorecer espacios de confianza, de libertad, porque solamente cuando nos sentimos libres, nuestros estudiantes están libres, nuestras estudiantes se sienten libres para expresar, pero también para errar, para equivocarse, para buscar la respuesta sin la sanción. Entonces, es tremendamente importante invertir tiempo en la alegría, en el respeto por el otro, en entender que no solamente nuestros estudiantes van con su cabeza, como dice Hernán Aldana, un neurocientífico argentino, sino que no solamente van con la cabeza a aprender, sino que van con la piel, con el gusto, con el olfato, están vivos. Entonces entender el ser, y ahí aparece también el concepto de teatro, porque entendemos que hay acción, que hay movimiento, que hay cuerpos que están ahí en ese espacio, que necesitan moverse, relacionarse,
etcétera. Entonces, ahí aparece el humor, sobre todo a través del juego, la alegría, el canto, la improvisación. Muy bien. Gracias, Luz Marina. Bueno, yo tengo aquí guardadita una pregunta para más tarde cuando ya hayan expuesto todos, porque es una pregunta general. Así Ya. que vamos a avanzar y vamos ahora yo voy a presentar a Ángela Neira. Bueno, Ángela, curiosamente, por lo que veo, todos nuestros invitados son de localidades fuera de Concepción. Ángela es tomecina, es escritora, también académica, docente y editora. Colabora en la Universidad de Concepción con nosotros en el Departamento de Español, da clases de escritura académica y también de problemas de literatura contemporánea. Es profesora de español, estudió el pregrado con nosotros y también el magíster en literatura, y además es máster en igualdad de género y transformación social, y estudios doctorales tiene en lingüística, diplomada en derechos económicos, sociales y culturales. Es coordinadora y docente de la primera escuela virtual de escritura creativa del Teatro del Bío Bío. Realiza talleres de poesía y de ensayo desde los estudios feministas del discurso y la literatura. Es directora de las ediciones Mujer de Puño y Letra y vocera del colectivo feminista de autoras chilenas AUCH. Algunas de sus publicaciones: 3 escenas en la vida de Alicia, dramaturgia del año 2009, Menester, que es un texto de poesía, el 2015, Tengo una deuda, también del 2018, y poesía, y también es editora y autora del libro Procesos Escriturales, Mujeres de Puño y Letra, ensayo, en el género ensayo del 2018. Ha tenido algunos reconocimientos: Premio Mujeres Líderes Iberoamericanas del 2011, Premio Seres de Arte Literaria del 2015 en poesía y Premio Seres 2020 en ensayo. Además, hace muy poco acaba de recibir el Premio Municipal de Arte y Cultura, bueno, al que hacemos referencia, ¿no?, en la comuna de Tomé. Sus investigaciones refieren a procesos de escritura de autoras chilenas y análisis crítico del discurso. Bueno, Ángela, tienes tiempo entonces para que nos cuentes de tu labor creativa a propósito, ¿no?, de el nexo, la conexión de tu formación con el Departamento de Español. Adelante. Hola a todas, a todos. Gracias por estar escuchándonos. Es un asunto bastante específico en lo que estamos hablando hoy. Bueno, mi trabajo es especialmente con el lenguaje. Me sitúo desde el análisis o la reflexión de cómo el lenguaje me ayuda a expresarme y realmente me expresa. Desde ese lugar fui muy inquieta y por eso ingresé a los estudios literarios y la posibilidad más inmediata que tuve fue entrar a la Universidad de Concepción y, bueno, y empezar a especializarme en los asuntos más urgentes de la literatura que me importaban como mujer y como crítica de la literatura y de la escritura. A mí principalmente me gusta hablar más de la escritura que de la literatura, porque la escritura más bien es un proceso y claro, hablar desde la literatura o de la literatura de manera o en singular realmente no me representa, pues sabemos que está dicha o escrita o propuesta desde el canon masculino y masculinizante de los estudios literarios. Entonces, así que yo también avanzo de manera paralela y también con estudios académicos en cómo puedo hacer que este lenguaje me ayude a expresar no solo lo creativo, reflexivo y político de mi pensamiento, sino también de mis investigaciones. Y por eso que hay una trayectoria que tiene que ver con los estudios literarios y lingüísticos, pero también hay estudios que tienen que ver con lo político, con lo cultural y con todo lo relacionado a la transformación social, porque eso es, digamos que son los ejes que a mí me interesan
me han interesado relevar en todo este tiempo de escritura. Entonces, los libros que están publicados tienen que ver con eso. Ahí un poco conecto con lo que dice Uka en un inicio. Más que hablar de temas o tópicos, la verdad que yo prefiero instalarme desde ciertos ejes y lugares de escritura o de pensamiento que me ayuden no solo a mí como Ángela Neira, sino que a mí en un colectivo, en una genealogía, me ayude y nos ayude a construir estos referentes que nosotras, las mujeres, no tenemos tan a la mano. Y desde ese lugar, entonces, yo pienso y sostengo que mi trabajo tiene que ver con mi trabajo literario, mi trabajo escritural, es un trabajo, es una labor política, y porque la instalo desde el lugar de reconocimiento a la genealogía y a las mujeres que me antecedieron para permitir que yo esté hoy aquí, por ejemplo, conversando con ustedes, publicando, instalándome en algunos lugares para hablar de ciertos asuntos, problemáticas contextuales, qué sé yo. Y entonces hay una responsabilidad, en definitiva, que a mí me mueve para poder desarrollar mi trabajo de manera seria y relacionado siempre a los otros ejes, ¿no?, que tienen que ver con la educación y otras prácticas artísticas también allí. Bien, Ángela, cuando tú dices eso último de las otras prácticas, ¿te refieres a que además te realizas, aparte del trabajo poético, de ensayo, te dedicas también a otras modalidades artísticas? Claro, trabajo, por ejemplo, construyendo guiones para teatro, para cine, para proyectos de fomento lector en área del teatro, de la narrativa, y bueno, en definitiva, la escritura y los procesos de ordenar la escritura o las ideas también de otros y de otras, también le entro por ahí también, y me gusta hacer eso porque me relaciono con otras prácticas de arte artísticas como la música, como danza. Y bueno, también el primer libro que yo publiqué es teatro, es dramaturgia, y también yo hice el ejercicio con mis amigas, con amigas de ese tiempo, colegas, e hicimos el montaje, nos trasladamos de pueblo en pueblo haciendo el montaje de 3 escenas en la vida de Alicia, y siempre pensando esto como un ejercicio. Para mí la escritura es un ejercicio constante, es un proceso que siempre está desarrollándose en términos estéticos, políticos, lectura, mucha lectura también, y en eso me encuentro, siempre me encuentro con las otras para eso, o sea, para relevarnos, para ayudarnos, colaborarnos y avanzar juntas en esta trayectoria también de construcción de nuestros referentes, para las niñas, para las jóvenes, bueno, para todo el mundo, para tener otra visión, más o menos. Sí, te lo preguntaba porque una de las cuestiones que atraen, ¿no?, de la carrera de español es este acercamiento a las letras, digamos, a las bellas letras, a la cuestión creativa, y hay siempre los estudiantes de primer año, inclusive algunos padres, porque en la universidad, ahora último, digamos, también llegan los papás a preguntar cosas, ¿no?, sobre las carreras para sus hijos, es curioso, y preguntan, la típica pregunta es, ¿cuál es el espacio profesional en que se pueden mover? Entonces, claro, primeramente van a formarse como profesores, ¿no? Por eso te preguntaba en qué otras latitudes te movías, porque también nosotros tenemos ahí, digamos, argumentos para señalar. Miren, nosotros hemos tenido estudiantes que se han dedicado a las distintas facetas artísticas como ustedes, dramaturgia, poesía, novela gráfica, pero también al guión, ¿cierto? También qué sé yo, a la dirección teatral, a la actuación, por lo tanto, el campo, al trabajo editorial, que es un trabajo tan bonito también, ¿no? Por lo tanto, el espectro de posibilidades de trabajo se amplía a partir del conocimiento disciplinario, literario o de escritura, como tú señalas. Ángela, tengo una pregunta para ti.
La profesora María Román, lo primero que señala es que te felicita, enhorabuena, dice, por tu trabajo, resulta muy encomiable y necesario. Una pregunta sobre tu labor editorial, ¿no? De lo que último que señalamos. ¿Cómo pelea una editorial pequeña en estos días de lo digital y de la distancia física? Me refiero a la edición Mujeres de Puño y Letra. ¿Has encontrado alguna ventaja para la actividad editorial en estos días feos de ausencias físicas y materiales? Gracias a la profesora por el saludo. Bueno, comentar primero que yo no compito con nadie. No es un lugar que me acomode competir o revisar qué está ocurriendo con otras editoriales, con otra gente. La verdad es que el trabajo de la editorial Mujeres de Puño y Letra también es de proceso. El enfoque es de relevar los procesos de escritura y los procesos de reflexión de las mujeres autoras. En ese sentido, no estamos todo el tiempo pensando en publicar, sino que estamos pensando todo el tiempo en difundir y hacer circular el pensamiento y la escritura de las mujeres. Y entonces, no solo porque estamos en una crisis sanitaria, ¿verdad?, que nos ha tenido encerrados y encerradas en nuestras casas, eso no ha significado detener nuestro accionar, porque lo que hacemos es bastante lento, pausado a nuestro tiempo, con nuestras posibilidades, porque lo hacemos porque queremos, con gusto, con una mirada también de transformación también de los tiempos que tienen que ver con eso mismo. Estar atenta, no sé, a la competencia o a los fondos, en ese sentido no estoy en ese tiempo, estoy en un tiempo que elegí como editora, elegí construir y proponer una editorial, sobre todo para difundir y hacer circular la obra y el pensamiento de mujeres de regiones, de provincia, de comuna, y entonces estamos haciendo... ocupamos las redes, pero las hemos ocupado antes también, porque no hay dinero como no hay ahora, no hay ahora, y tampoco antes había dinero como para publicar permanentemente catálogos, o estar haciendo cápsulas o videos para difundir la obra. Entonces siempre es un tiempo muy, muy en crisis, y las mujeres siempre hemos vivido en crisis. Entonces la respuesta de hoy probablemente sea la respuesta que hemos tenido desde el 2015, trabajando en la editorial, que es a nuestro tiempo y de acuerdo a las crisis económicas que siempre vivimos las mujeres, teniendo el 1% de la riqueza del mundo en nuestras manos. Comprenderán que es muy probable que el tiempo que tengamos que usar para hacerlo de manera efectiva o política para nosotras tiene que ser de otro modo, sino entrarle a ese sistema neoliberal o capitalista con la mirada editorial y con la escritura y la literatura. Entonces, de verdad, desde nuestro punto de vista y desde mi punto de vista, no aporta mucho a esta transformación que queremos hacer. Gracias. Sí, o proponer más bien que hacer, proponer y así hacerla a la vez. Claro, pero esa distinción que tú haces respecto del tiempo es una cuestión extremadamente relevante. Claro, el tiempo, diríamos, del capitalismo no es el tiempo de los gestos de resistencia, ¿no? Claro. Por lo tanto, evidentemente lo que importa en este tipo de cuestiones es la permanencia en el tiempo, ¿no? Porque la iniciativa como las tuyas ya lleva un tiempo instalándose, y como no hay apuro, digamos, la idea es tratar de consolidarla, ¿cierto? Y mantenerla en el tiempo. Tengo una pregunta también para Ángela, de acá de nuestros asistentes. Es JP Garrido Villarroel, quien además antes mandó un saludo, ¿no?, a Alejandro. Dice para Ángela: ¿cuáles son los principales desafíos en relación a la enseñanza de la escritura en contexto académico, en la enseñanza media, dice, considerando la vinculación con el arte, patrimonio y la resistencia de los pueblos? ¿No trabajó en liceos? ¿Es referido a lo académico en el liceo? Sí, enseñanza media, dice. Yo no podría responder esa pregunta de manera responsable. Quizás podría ser
Luz Marina, no sé. Sí, claro. Desde mi punto de vista, yo no podría dar respuestas generales, porque no, ahí sería muy, no sé, Comprendo, muy claro. soberbia dar un discurso por lo general, pero si cuando yo he trabajado en algunos lugares educativos, mi lugar de trabajo siempre es la reflexión crítica sobre los sistemas de estudio. Es decir, Ya. si vamos a estudiar literatura o análisis de un libro, de una obra literaria, por ejemplo, ojalá ir más allá o más acá del canon para poder sacarle un provecho más acá, más subjetivo, ¿cierto? Que a la persona que está estudiando esa obra literaria o que la está leyendo le llegue más de cerca y no lo vea como un objeto de élite o elitizado, ¿cierto? Que ciertos personajes solo podemos entender, sino que ver esas obras, o en este caso lo que estamos viendo hoy día, que es la literatura o la escritura, es un medio, es una herramienta que puede tener un fin estético, pero también puede ser un medio para otros asuntos urgentes, por ejemplo, expresarnos, dar testimonio, contarnos, narrarnos, hacer historia para otros y para otras. Entonces creo que, bueno, desde mi práctica educativa, cuando la hago, y tampoco no es, o sea, también lo hago en la universidad, más allá de los esquemas académicos pedagógicos que hay que aplicar, ¿cierto? Pero siempre tener conciencia de que aquellos modos, que aquellos paradigmas que se están estudiando, que estamos revisando, pueden ser transformados y pueden ser discutidos porque no son la única mirada o la única manera de entender ese mundo que está allí, un mundo lingüístico en una frase, en un enunciado, en un párrafo o en una obra literaria completa como un poema o como un microcuento o como una obra teatral, etc. Eso Exacto. sería un aporte desde mi perspectiva más personal. Muy bien. Claro, la literatura también es una forma de conocimiento, digamos, y en ese mismo sentido es que hay que tratar de minimizar esa distancia, ¿no? De la apreciación del común de la gente, ¿no? Literatura, una cosa difícil, ¿no? Claro, o sea, más que un conocimiento en sí, yo veo que la literatura, o sea, además propongo que la escritura, ya reflejada en literaturas varias, más bien son modos de ver el mundo o de entender, incluso son saberes diferentes. O sea, por supuesto, no claro. es un conocimiento así en singular. Entonces, porque si no tendríamos que seguir estos paradigmas cristalizados de la literatura mayor, de la literatura menor, y los cuestionamientos eternos y bastante ya obsoletos y poco significativos, que es preguntarse qué es la literatura y qué no es la literatura, qué es la literatura menor, o qué, no sé. Entonces eso ya me parece que tendríamos que, o sea, trascender de ahí es un aporte, ¿no? Conocerlo es un aporte. Trascender de ahí, desde ahí hacia acá o hacia allá, también es un aporte para ver estas otras posibilidades de ver y de otros saberes también. Muy bien. Muchas gracias. Alejandro quiere intervenir en esta... Sí, yo quiero aportar a lo que Ángela menciona. Yo creo que la literatura en la enseñanza media, es que yo soy profe de enseñanza media, hago clases en la U del Bio y en Copiulemo. Y yo me he dado cuenta que, claro, lo que dice Ángela Neira está en lo cierto. Si uno presenta la literatura como algo muy envasado, muy científico, muy alejado como del estudiante y de su realidad, obviamente que el chico no va a pescar, o sea, diciéndolo así en buen chileno. Tenemos que darle a entender al estudiante que la literatura nació como una necesidad del ser humano mismo. O sea, que personas como ellos escribieron textos así, respondiendo a las inquietudes de su contexto, respondiendo a lo que a ellos les estaba sucediendo, que es parte de lo humano mismo, que habían seres humanos como ellos y que necesitaron dar cuenta de esos saberes, de ese conocimiento. Creo que de ahí podemos insertar en ellos la necesidad de leer a lo mejor textos muy clásicos como la Odisea, la Ilíada, que a lo mejor están tan alejados los chiquillos, pero claro, si uno obviamente les señala el por qué y el cómo surgió este texto en sí, que también responde a unas necesidades que eran propias de
de una época determinada, yo creo que los chicos igual enganchan, y lo han hecho, por lo menos a mí me ha pasado, que enganchan, pero obviamente que hay que disminuir, ¿cierto?, el lenguaje técnico, que podríamos decir técnico, podríamos decir el lenguaje de la época, habría que traducir un poquito el texto, porque obviamente que Homero en verso es imposible para un estudiante de ciencia media. O sea, hay que bajar un poco el lenguaje. Aparece la figura del docente, del profesor en el aula como mediador artístico. Esta es la responsabilidad que tenemos quienes estamos cerca de la literatura, cerca del teatro, de las artes, sensitivamente cerca. Sí. Me gusta esa línea de actuar como mediadora de algo. Claro. Más que no, ahí yo no estoy de acuerdo con, no sé si lo dijiste, Alejandro, muy a propósito, pero yo no estoy muy de acuerdo con esto como de bajar o de subir el discurso, el vocabulario, no, yo creo que tiene que ver más con la mediación, con una mirada horizontal. No, yo creo que sí, claro, hay ciertos textos que a veces no lo entienden. Y a nosotras no entra de una, ¿no? Rápidamente no son muy atractivos. Sí. Sobre todo estos que tienen que ver con lo heroico, ¿no? Con cuestiones que nunca hemos visto las mujeres, por ejemplo. Pero claro, no tiene, yo por lo menos no me refería a aquello, no me refería a aquello, ¿no? Me refiero a la acotación que hace Marina, y esto de la horizontalidad del trabajo con las prácticas artísticas, con las prácticas teatrales, con las prácticas literarias. O sea que la escritura, la literatura, lo que están leyendo también, ellos o ellas pueden hacerlo. Y bueno, bien. Con lenguaje elevado, con un lenguaje coloquial, bueno, ojalá tengan las posibilidades de transitar por esos lenguajes y esos registros. A mí me interesaría eso. Muy bien. Quiero, acá Consuelo Enríquez dice, felicita la iniciativa y qué bueno ver a Alejandro y a María Teresa Torres. Consuelo Enríquez. También nos mandó un mensaje el querido profesor Jorge Osorio, colega nuestro durante mucho tiempo y que ahora se desempeña en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, entiendo. Nos manda saludos por nuestro aniversario 68. Vamos ahora a escuchar a Óscar Gutiérrez, nuestro último creador vinculado con el Departamento Español. Bueno, Óscar es de Los Ángeles. Él estudió con nosotros primero bachillerato en humanidades, luego ingresó a español, ¿cierto? Y de ahí comenzó su recorrido por los posgrados nuestros, magíster en literatura hispánica y ahora doctorando a puertas de defender su tesis doctoral pronto, Dios mediante. Él es profesor, además de guionista en narrativa gráfica. Actualmente se desempeña como traductor y corrector de pruebas en el Daily Art Magazine. Desarrolla un proyecto de investigación doctoral sobre la literatura y la posmemoria en el contexto de las dictaduras chileno-argentina. El 2015 publicó Líneas de Fuga junto al ilustrador Cristian Toro, una novela gráfica, y actualmente se encuentra en desarrollo de 2 proyectos de narrativa también en la línea de lo gráfico, junto a Fabián Rivas, que se llama Trauma, y que será parte de una antología que se denomina a esta altura ya Responding to Policy Brutality, que se encuentra en proceso de edición. Bueno, Óscar entonces nos va a contar un poco cómo ha sido su trabajo, o de qué manera tal vez el medio para llegar a la narrativa gráfica estuvo en su desarrollo, digamos, desde el bachillerato, pasando por español y los programas de posgrado. Voy a tratar de ser como bien conciso para no alargarme demasiado, para que podamos dialogar entre todos y no sea todo así como tan extenso y todavía tengamos auditores en Facebook. Bueno, a mí la verdad me gusta la narrativa gráfica por un tema personal, por las influencias, por nacer en la cultura digital, más que nada, venir de la pre-internet, quizás puede que sea el más joven acá, sin tirar palo a nadie, pero probablemente lo sea. Entonces empiezan a ver todos estos flujos y la realidad se empieza a volver más líquida, y esa condición líquida también, por lo menos para mí, me plantea como una condición clínica en la escritura, o sea, más que pensar en proyectos o en
metanarrativas, ideas demasiado generales, metarrelatos. Creo que los impulsos de escribir vienen de deshacerme de ciertas aprensiones y ir más o menos somatizando cómo se va viendo la realidad, y la realidad está cada vez a una velocidad más loca, hay demasiado aceleracionismo en algún sentido. Entonces todos estos componentes visuales, que es algo que también he trabajado en mis investigaciones, presentan estas características fractales. Entonces puedo tomar de la poesía, puedo tomar de la música, puedo incluir la fotografía, nada es muy rígido. Y ese campo de experimentación también me permite generar un diálogo con los ilustradores, porque, bueno, la mayoría de la gente cree que hacer narrativa gráfica es como escribir un guión, pasárselo a un ilustrador y que el ilustrador solucione todo, y eso es nada más alejado de la realidad. Y honestamente creo que los guionistas que hacen eso son muy malos guionistas y muy poco respetuosos del trabajo del ilustrador, porque el trabajo de narrativa gráfica es desarrolla un guión, lo presenta, lo tienes que ir analizando y trabajando con tu colega, porque es una contraparte, todo es un trabajo simbiótico. O sea, de alguna forma la ilustración es una respuesta a las inquietudes que se plantean en el texto, y después de que se genera esta respuesta, que es la imagen, empieza a volver a influir la narrativa, el texto, y cómo se distribuye en la página, cómo se usan las diascalias, cómo se usan los silencios. Es todo una forma estética, y es como un trabajo que de repente también dista de cómo se hace un guión de teatro, por ejemplo, o un guión de cine. Empiezan a confluir diferentes aspectos técnicos, diferentes dispositivos, y ese trabajo a mí me parece bastante interesante, sobre todo porque me permite interpretarme de alguna manera. De repente uno escribe y cree que las cosas están muy claras, y cuando empieza a comunicarlos con los otros, quizás no todos los mensajes que quiere entregar son lo suficientemente claros. Entonces este género de narrativa gráfica permite de alguna forma bajar y limpiar un poco la esquizofrenia mental que uno va teniendo en esta realidad tan esquizofrénica. Si ya habitamos la distopía, esto de que estemos todos hablando con pantallas conectados son los comunicadores de Star Trek, de Star Wars, o cosas por el estilo. Ya salimos todos con máscara tipo Mad Max a la calle, en un par de años más van a estar todos reventando los glaciares a bombazo, y la extracción de diferentes capitales, ya sean chinos, estadounidenses, van a venir, porque en el sur, como dice el sociólogo Medemán Belzer, Chile tiene una cantidad de recursos naturales increíble que son el oro del futuro. Entonces hay que asumir que estamos en esta esquizofrenia colectiva, y el género, por lo menos para mí, me permite explorarla. Voy a compartir pantalla para mostrar así como un paneo general, y después poder conversar y compartir con el resto de expositores y expositoras. Haciendo un paneo, por ejemplo, este es el primer trabajo que realicé con mi amigo Cristian, el ilustrador del lado del Bio Bio, y este más o menos de alguna forma es un esquema intertextual. Quería partir de la base que eran los túneles morados de Belmar, pasar por, aprovechando de saludar a Sergio Gómez, con viajes ejemplares que de alguna forma los leía como piedras angulares de la historia penquista, y después pasar a esta historia más actual, que es como una novela de descubrimiento, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, aquí vemos parajes que ya ahora están quemados. Y si puedo, aquí está el saludo general a Horacio, que es parte del imaginario mismo de la Facultad de Humanidades, para todos los que estuvimos ahí. Yo creo que ya estoy pasando a ser parte del inventario. Espero seguir sobreviviendo al inventario, que no me desechen en la próxima renovación del libro. Ruina. Bueno, aquí empezaron a tocar un montón de temas. Una ilustración que le gustaba mucho a la gente en general, sobre todo el trabajo de Cristian, que es muy acabado. Actualmente está, bueno, esto está en edición todavía, porque este trabajo que hicimos en Trauma, bueno, aquí por ejemplo, como se ve en la viñeta, quisimos trabajar con el círculo, haciendo referencia al ocular, sobre todo por el tema de las lesiones oculares en el contexto del estallido. Y bueno, nosotros en realidad generamos este trabajo sin ninguna intención particular de publicarlo, sino más que nada para purgar las emociones del momento, y
justo recibimos como este comunicado que el Dulwich Center en Australia estaba haciendo este compilado general de Response to Police Brutality, que es por digamos, a nivel planetario, la violencia policial está fuera de control, tanto desde Francia, la primavera árabe, lo que vimos este año en Estados Unidos, es como la única respuesta que tiene el establishment al quiebre del paradigma, digamos, a los estertores finales de este capitalismo que ya está dando una vuelta a generar un postcapitalismo aún más salvaje. O sea, no nos estamos salvando de nada, vamos derecho a un caos peor. Y como ven, por ejemplo, aquí la escritura tiene ciertas estructuras ambiguas, referencias iconográficas. Por ejemplo, las referencias de abajo son al estudio que hace Chevalier en el diccionario de símbolos. Esa es, digamos, la forma narrativa que me gusta, que se nutra de muchas cosas y que al final queda la interpretación misma de los lectores, no tratar de señalarle y no ser tan mimético con la realidad. Y eso es algo que también permite la narrativa gráfica. Y bueno, este último es otro trabajo que estamos desarrollando que todavía no tiene nombre, pero se ha ido purgando en torno a las emociones que ha sido este año pandémico, por decirlo de alguna forma. Que es jugar tanto con la ausencia de viñetas, la ausencia de didascalia, y jugar con la imagen y las diferencias e implicancias que tiene el texto con la imagen. Muy bien, gracias, Óscar. Y creo que debería dejar de hablar porque podría seguir estando... Sí, claro. Gracias, Óscar, por la presentación. A ver, antes de mirar si es que tenemos alguna pregunta, algún comentario, quisiera que nos contaras tu proyecto de trabajo gráfico se instala en Concepción, ¿cierto? Por lo que vimos en las imágenes. Por lo tanto, hay una reflexión sobre el territorio propio. Y esa es una decisión programática, sistémica o coyuntural, digamos, porque, qué sé yo, los grandes referentes de la novela gráfica trabajan no con estímulos, qué sé yo, Saco con las guerras del Golfo o los conflictos bélicos en Oriente Medio, qué sé yo, Spiegelman, la señora novela Maus, tiene que ver con el Holocausto, con una dimensión de violencia absoluta y enorme. ¿Cuál será la razón de trabajar con la ciudad, con Conce? En el primer trabajo que hicimos con Cristian, que es Líneas de Fuga, es netamente una decisión de parte del texto, o sea, era un trabajo patrimonial y de alguna forma narrar la construcción de la ciudad con la forma que se ha ido destruyendo Conce, la forma que pierde la identidad, por ejemplo, en el centro, frente al avance de la inmobiliaria, como el mismo caos que quedó después del terremoto y como la ciudad con el tiempo ha perdido su identidad. Por ejemplo, ir desde esos comentarios que uno lee en los textos, porque yo no lo viví, obviamente, pero decir que, por ejemplo, en los 60 decían que Conce la encontraban similar a París por la estructura de las calles, cómo se iba construyendo, y hoy día vemos ese adefesio que hay como el pedazo del antiguo teatro colgando del mall y toda esa masa sin forma que de alguna forma es el reflejo también del sistema neoliberal y cómo la incapacidad de generar relatos también ha ido mermando la ciudad en gran medida. Y estos otros trabajos ya son más globales y más responden a la violencia, digamos, en un paradigma planetario, porque al no poner símbolos específicos, este tipo de violencia también, aunque tengamos el referente inmediato que fue el estallido del 18 de octubre, también puede vivirlo o interpretarlo otra persona desde la violencia diaria cotidiana que le haya tocado vivir a ellos. Sí. Óscar, yo recuerdo que por aquellos años la recepción que tuvo Línea de Fuga fue bien inusual. Y ya han pasado un par de años y el género de novela gráfica se está cultivando montones más que en aquellos años, 2015, en Concepción. Y me acuerdo que uno de los hitos de Línea de Fuga fue ir a presentar el volumen, ¿no?, a la Galería Pop,
en Santiago, que es el centro neurálgico de los... Que en paz descanse la Galería Ploto. Claro. No sobrevivió el tiempo. El centro neurálgico de quienes gustan de las expresiones gráficas chilenas, ¿no? Y allá se presentó y también tuvo muy, muy buena acogida. Ahora, ¿a qué atribuyes tú esto? A un... tal vez sea una pregunta comprometedora, en el sentido de que tú consideras que la recepción que tuvo tenía que ver con la calidad de la novela. Lo pregunto porque si alguien no la conoce, es una novela muy bien hecha en términos concretos, reales, ¿no? Una novela con tapadura, con, qué sé yo, la impresión impecable y demás, como pareciera ser el género novela gráfica el día de hoy. Pero ¿consideras que eso tiene que ver, ¿no? en la buena recepción que tuvo? Sí, yo creo que bastante, porque el formato atractivo y la calidad del libro también lo era. Entonces, por ahí va una parte, y lo otro es llamar la atención de la historia y como una especie de romanticismo de que la gente que viene del sur tiene otras cosas que no hay en la capital. Entonces, como hay un poco de todo en ese sentido, y de parte de la recepción de la crítica, o por ejemplo, igual ganamos el Ceres, y también tiene que ver con la recepción que hay a este tema de como del exceso de patrimonio, por decirlo de algún modo, que todo lo que huele a patrimonio de alguna forma termina teniendo una recepción positiva y generando premios. Entonces, ahí, por ejemplo, también parten se pueden deslizar algunas formas de lectura o también formas de crítica. Claro. Bueno, la cuestión patrimonial, ¿cierto? O la cuestión memorial, si uno quiere ampliar más a la concepción, está, por supuesto, siendo visitada desde múltiples disciplinas, algunas creativas y otras disciplinarias, digamos, más canónicas. Bien, quiero señalar aquí un saludo. Lester Aliaga Castillo dice: saludos a todas y todos, pienso en lo felices que estarían viendo esta transmisión mis queridos y recordados maestros del ex Instituto de Lenguas, Luis Muñoz, Dieter Elker, Ivette Malverde, Gilberto Triviños. Me gusta verte y escucharte, Luz Marina Vergara, mi querida compañera de ruta. Abrazo, doctora Enrique, y felicitaciones por esta iniciativa. Bien, para nuestros auditores o para la gente que nos está acompañando todavía, bueno, esta es una muestra de la línea creativa en la cual también el Departamento Español se ha desarrollado. Nuestros exalumnos, nuestros colegas que están aquí presentes, son una pequeña muestra de los distintos derroteros que han tomado luego de haber estudiado, ¿no? Español. También quiero acá dar las gratitudes que ofrece la profesora María Román, ¿cierto? Que me dice, Leo, me dice: por favor, agradece a todos y todas en mi nombre. Su participación ha sido genial. Bueno, ha sido genial escucharla y aprender un poco más sobre la experiencia creativa. Ahora, yo les dije hace un rato atrás que había una pregunta general, ¿no? Y sobre esa quiero que ya reflexionemos un momentito para tal vez más explícitamente dar la palabra a alguien que esté en vivo, que quiera hablarnos, ¿no? Esta pregunta es para todos, dice uno de nuestros, Felipe Cruz, dice: para todos ustedes, ¿qué recuerdos tienen de los colectivos literarios o dramatúrgicos de la época en que estudiaban? ¿Cómo ven a los actuales estudiantes? ¿Cómo ven cómo ven a los actuales estudiantes en esa lógica, ¿no? de los colectivos, ¿cierto? Porque está más que claro, dice Felipe, aunque no exclusivo en esta carrera, que la pedagogía en español atrae a muchos sujetos y sujetas artistas. Por favor, quien quiera tomar la palabra. Yo nomás que quiero recordar que cuando yo entré a estudiar el año 1980, una época muy convulsionada,
y quiero recordar a Postdata. Imposible Sí. no recordarlo. Sí, aquí Sergio en algún momento, en uno de sus mensajes tenía que ver con esto, ¿no? De recordar la experiencia de las experiencias poéticas como la de Postdata, ¿no? Y los poetas asociados a Tomé, ¿no? Y a la universidad, por supuesto. Y en español, yo estudié, llegué el 88, egresé el 92 y había recuerdos de Ars Lumpen, una revista en la que participaron hartos estudiantes que ahora ya son personas grandes, adultos, Sí. y creaban allí historias, había de todo, y había gráfica, había poesía, comentarios de cine. Sí. Bueno, eso fue en el tiempo analógico, ¿cierto? Es decir, había que arreglárselas con stencil o con ese tipo de formas de reproducir, ¿no? Las revistas literarias, no como ahora Claro. que con la cosa de los blogs o todos los soportes donde es más, Claro. más sencillo. Pero Con sí, mimeógrafo era. mimeógrafo, claro, claro, claro. Bueno, también recuerdo ahora que tú lo dices, a comienzos de los 90 o a mediados, sería, también estuvo produciéndose la revista Tioc Tioc, ¿no? Que también fue un boletín, diríamos, poético, el amante China del Norte, que no tenía que ver con español, pero circulaba en toda la universidad, ¿no? Había muchas iniciativas de ese tipo. Bien. Yo soy de la generación de Gato por Liebre y de las Gato por Liebre. primeras, sí, de las primeras mochas. Creo que la primera, como las primeras 5 mochas creo que existieron. Y claro, eran con fotocopias de la hoja de oficio que las doblaban en la mitad y un corchete que le ponían al medio. Claro, claro, claro. Muy bien. Sí, gran labor que ha hecho Iván Monsalve. Sí, Sí, un abrazo para él. Con la mocha, muy importante, cariño para él. Que todavía Sí. sobrevive, sí, sí. Sí, Sí, ahí, claro. ahora versión digital. Bueno, queridos invitados y queridos auditores o a quienes nos han acompañado el día de hoy, en nombre del Departamento de Español, yo les agradezco enormemente su tiempo, sus ganas de estar con nosotros el día de hoy para celebrarnos, ¿no? Entre nosotros como parte del Departamento Español de la Universidad, un departamento que siempre ha querido trabajar en el más alto nivel con sus estudiantes y podemos ver los frutos de aquello, ¿no? Representados en ustedes, ¿no? Como grandes profesionales y también grandes artistas con visión creativa, ¿cierto? Con opinión respecto de múltiples problemas estéticos y de otros órdenes también. Insisto, agradezco su participación, también agradezco a las personas que nos estuvieron siguiendo el día de hoy. Los invito también para la jornada de mañana. Mañana también hay una nueva jornada de videos, ¿no? Conmemorativo de la 68 aniversario del Departamento Español. Bien, Yo había pues. pensado, Juan. Sí, dime tú, Oca. O sea, yo estoy sometida a lo que ustedes digan, digamos, pero lo que más me había preocupado es de traer algo para leer, pues. No lo voy a hacer, está bien. Fue una conversación estupenda. Sí, lo que menos me preparé fue para hablar sobre mi proceso escritural. Sí, no, pero en todo caso salió estupendo. Está bien. Oye, y si quedamos en deuda, lo hacemos en otro momento y nos dedicamos solo a leer. No, a mí me parece súper bien combinado, conversadito, me parece fantástico, como para abuenarme con esta tecnología, digamos, de verlos de lejos y todo. Me parece súper bien, pero quedamos en deuda. Sí, no hay problema, lo vamos a saldar pronto. Bien, le agradezco entonces, fue un agrado enorme haber compartido con ustedes y bueno, ojalá nos veamos en algún momento de una manera más convencional, ¿cierto? Pudiendo presencial, para que nos abracemos y nos toquemos. Exacto. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Que estén muy bien. Estén muy bien. Gracias por la invitación. Chao. Gracias. Chao, colega. Chao a todos. Chao, chao.